Solo por andar eligiendo el modo infierno más difícil del juego por error, este hombre de repente reencarnó en otro mundo de una forma súper extraña. Pero después de reencarnar, no es ni el rey demonio ni el héroe, sino un siervo, la clase más baja de todas. La experiencia necesaria para subir cada nivel es 100 veces mayor de lo normal, pero por suerte la profesión que recibió después de reencarnar es la de invocador. Puede usar maná para crear cartas e invocar monstruos, y además puede farmear estadísticas para sus invocaciones sin parar, e incluso su propio nivel puede subir sin límites. Mientras que el Santo de la Espada solo tiene una rareza de 3 estrellas, él tiene una rareza de 8. Originalmente el protagonista era un tipo serio de 35 años que, aparte de ir a trabajar todos los días, solo sabía clavarse en los videojuegos. Hoy acababa de terminar un juego nuevo, pero como era demasiado fácil, miró al techo y deseó tener un juego lo suficientemente difícil como para poder farmear durante 10 años. Tal vez los dioses escucharon su plegaria. Justo después de poner las condiciones, apareció de la nada en la pantalla un juego llamado Mundo de Fantasía de Espada y Magia, y decía que se podía jugar gratis sin límite de tiempo. Esto despertó de inmediato el interés del protagonista. Al elegir la dificultad, se fijó de inmediato en el modo infierno. Los desarrolladores incluso pusieron una nota abajo diciendo que una vez elegida esta dificultad, no hay vuelta atrás. El protagonista pensó que era puro marketing de los desarrolladores, así que le dio clic sin pensarlo 2 veces. A la hora de elegir clase, el protagonista descubrió que incluso había opciones como rey demonio o héroe, pero su rareza era solo de 5 estrellas, mientras que el invocador llegaba hasta 8. Pero como el juego todavía estaba en fase de prueba, su origen tenía que ser obligatoriamente el de siervo. Al protagonista no le importó y seleccionó invocador de inmediato. ¿Quién iba a decir que al segundo siguiente la pantalla soltaría un destello de luz y él desaparecería por completo? Cuando despertó, se había convertido en un bebé recién nacido. Al ver las 4 paredes vacías de la casa, el prota se dio cuenta al instante de que de verdad se había convertido en un siervo, y el padre, que lo tenía en brazos, sin dudarlo ni un segundo, le puso el nombre de Allen. El tiempo pasó volando y ya se fue un año. Aunque el protagonista aún no sabe hablar, conserva su capacidad de pensar y la inteligencia de su vida pasada en este nuevo mundo. Además, descubrió que aquí usan el japonés como idioma básico. Así que entender lo que dicen sus papás no es ningún problema. En este último año, poco a poco ha ido entendiendo la situación de este mundo. Como siervos tienen que pagar impuestos al señor feudal y vivir de cultivar la tierra. Su papá es Rodan, de unos 20 años, y su mamá es Derecia, una mujer hermosísima y súper tierna. Aunque viven en la pobreza, el protagonista siente una felicidad inmensa. Sin embargo, como todavía es muy pequeño, su poder de invocador aún no ha despertado. Todas las noches intenta ver si puede activar la habilidad especial de reencarnado, pero siempre falla. Esa noche, como de costumbre, intentó abrir el panel de atributos para ver qué pasaba. Y de repente, el sistema que había estado desaparecido tanto tiempo por fin apareció, y además en forma de libro. Esta sorpresa hizo que el corazón del prota saltara del susto. Se apresuró a abrir el libro para ver, y vio que, tal como eligió al principio, su clase actual es invocador. Pero como apenas es nivel 1, sus estadísticas no son muy altas. Según la introducción del libro, tanto invocar como crear cartas cuesta puntos de experiencia de habilidad, y por ahora solo puede crear invocaciones tipo insecto y bestia. En la tercera página del libro había un mensaje enviado por el mismísimo Dios creador. Se disculpaba por el retraso en la entrega del libro de magia, pero al protagonista no le importó. Total, con un año de edad no podía hacer gran cosa. Pero ahora que tiene el libro de magia, significa que por fin puede probar sus poderes de invocador. Hay que probarlo de una vez. Al principio intentó invocar un insecto, pero por alguna razón no funcionaba. Como es un gamer veterano, rápido se dio cuenta de cuál era el problema. Seguro primero tiene que crear la carta para poder invocar. Y así fue, al segundo siguiente apareció frente a él una carta de insecto de rango H. El prota estaba a punto de invocar al bicho cuando su mamá Teresia asomó la cabeza desde el cuarto de al lado. Para que sus papás no descubrieran el secreto y se murieran del susto, el protagonista decidió esperar hasta mañana. Esperó a la hora de la siesta del día siguiente, aprovechando que sus papás se fueron a trabajar, y se puso manos a la obra. De repente, unas esferas de luz azul llenaron toda la habitación. Justo después, un saltamontes gigante apareció frente a él, pero lo raro era que parecía no entender las órdenes del protagonista y se la pasaba saltando por todo el cuarto. Pensó que era porque no tenía inteligencia, pero al abrir el libro de magia se dio cuenta de que resultaba que tenía que ponerle nombre. El prota le puso el primer nombre que se le ocurrió a su primera invocación, Denka. Luego se fijó en las 2 palabras bendición al final del panel de estado. Resulta que la bendición de la invocación también se suma al dueño. Por eso, la resistencia y la velocidad del protagonista aumentaron un poco. No pudo contener la emoción y gritó de alegría, pero sin querer llamó la atención de su mamá. Al ver un bicho en el cuarto, su primera invocación fue aplastada sin piedad bajo el pie de su mamá, pero por suerte se puede volver a invocar. En los días siguientes, el prota invocó también un ratón y le puso de nombre Churosuke.
Como su nivel es muy bajo, Churosuke tampoco entiende el lenguaje humano. Estas dos invocaciones solo pueden usar sus habilidades especiales cuando el prota se los pide. En este mundo hay muchas bestias mágicas feroces y cada una tiene sus propias habilidades. Pero con el nivel actual del protagonista, querer invocar a esas bestias es casi imposible. Además, solo puede guardar un máximo de 10 invocaciones. Lo más importante es su poder de bendición. Por ejemplo, si guarda 10 cartas del ratón Churosuke, su poder de ataque aumentará 10 puntos. Es gracias a esta habilidad que su fuerza supera por mucho a la de los niños de su edad. Lo malo es que como la velocidad para ganar experiencia en modo infierno es lentísima, el protagonista aún no ve para cuándo va a subir de nivel. Justo en ese momento su papá Rodan llegó a casa. Hoy cazó un jabalí. Aunque es un ciervo, en otoño e invierno suele ir al bosque a cazar bestias mágicas con otros hombres de la aldea. El protagonista nunca había visto una bestia mágica de verdad, así que insistió tanto que su papá lo llevó a verla. Sentado en los hombros de su papá, cruzaron los caminos del pueblo. Esta era la primera vez que el prota veía el mundo fuera de su casa. Su papá señaló un halcón que volaba en el cielo. Era un halcón alba, que en esta época siempre vuelan en bandada hacia el norte. El nombre del protagonista viene de este halcón alba y lleva la esperanza de su padre de que él pueda ser como esa ave y volar libre a donde quiera. Muy pronto Rodan llevó al protagonista a lo profundo del bosque. Al ver a la criatura gigante frente a él, el prota por fin entendió lo aterradoras que son las bestias mágicas en este mundo. Era solo un jabalí que la gente común puede derrotar en grupo, pero era tan grande como una pequeña montaña. El protagonista le preguntó con curiosidad al vecino Jerú que iba con ellos qué tan fuerte era ese jabalí. Resulta que es una bestia mágica de rango C y se necesitan 20 adultos para derribarla. El prota tomó nota mentalmente y usó eso como estándar para medir la fuerza de las bestias. 10 meses después, el protagonista por fin subió al nivel 2. Ahora ya podía crear invocaciones de rango G y hasta fusionarlas. No solo eso, la cantidad de cartas que puede tener y las bendiciones se duplicaron, e incluso el libro de magia tiene ahora una función de registro. Aunque el prota quería probar la fusión de inmediato, tenía tanta hambre que no tenía fuerzas, así que esa noche cenó rápido y se preparó para probar. Pero se dio cuenta de que no tenía suficiente maná para fusionar invocaciones. Frustrado, tuvo que bajar sus expectativas, pero descubrió que tampoco podía invocar bestias de rango G. No fue hasta que cumplió 3 años que el protagonista pudo hacer la fusión. Después de fusionar a Denka y Churosuke, apareció una carta de ave de rango G. El prota le puso de nombre Kyubi. La habilidad especial de Kyubi es imitar voces. Puede copiar la voz de otros, lo cual es perfecto para distraer a los enemigos. Claro que, en este último año, el prota también invocó a un ratón de roca y a una rana verde. La rana verde sirve de cebo en las peleas y el ratón de roca puede cavar grandes agujeros en poco tiempo, lo que es súper efectivo para hacer trampas. El único problema es que, como su nivel todavía es muy bajo, estas invocaciones aún no le hacen mucho caso. Justo en ese momento sonó la campana de las 3 y el prota sintió un cansancio terrible sin saber por qué. Resulta que ya era la hora de jugar. La pequeña Kurena, la hija del vecino Gerú, viene todos los días a buscarlo para jugar a los caballeros. En su vida pasada era un señor de 35 años, así que jugar a esto le daba una vergüenza mortal. Pero lo que más le sorprendía era que la velocidad y la fuerza de Kurena no parecían para nada las de una niña de 3 años. Él ya había puesto todos sus puntos de bendición en velocidad y aún así no podía ganarle. Todavía le falta mucho. Fue hasta el atardecer, cuando el prota ya estaba hecho polvo, que Kurena terminó de jugar y se fue a su casa. En estos 2 años, Rodan y Teresia tampoco perdieron el tiempo y el hermanito o hermanita del protagonista está por nacer. Como es un niño muy consciente, al ver que la barriga de su mamá crecía cada día más, se ofreció a ayudar a cosechar camotes. Al fin y al cabo, su fuerza física ya es igual a la de un adulto. Solo que sus papás no saben eso. Así que no quería que su hijo se matara trabajando. El protagonista entendió la angustia de su padre y dejó de ponerse terco. Sin embargo, su madurez dejó a sus papás muy tranquilos. Como su cumpleaños número 5 ya estaba cerca, Rodan esperaba con ansias la ceremonia de evaluación. Tal como suena, en este mundo todos los que cumplen 5 años participan en este ritual. Con solo despertar una clase chida, hasta un ciervo podría convertirse en alguien que manda sobre miles. Y así, día tras día, Kurena le ponía unas madrizas tremendas. El tiempo pasó volando hasta que llegó el invierno. Hoy, justo cuando Kurena acababa de surtirlo a golpes, a su mamá Sia se le rompió la fuente. Él ha vivido 2 vidas, pero siempre ha sido un solterón. ¿Qué experiencia va a tener con partos? Se puso súper nervioso y no sabía qué hacer. Pero por suerte, la mamá de Kurena llegó rápido a echar la mano. Tras una larga noche de espera, el llanto de un bebé resonó por todos lados. A sus 3 años, le dio la bienvenida a su hermanito llamado Mash. Viendo a la familia reunida y feliz, se puso a pensar en por qué reencarnó. Al principio, la neta solo quería jugar un juego súper difícil con alto valor de rejugabilidad, porque en su vida pasada solo era un tipo común sin dinero, sin novia y sin ninguna esperanza en la vida. Pero ahora se dio cuenta de que si Dios le dio la chance de reencarnar, quizá era para empezar de cero y disfrutar una vida completamente nueva. Desde que su mamá tuvo a su hermanito, pasó otro año en un abrir y cerrar de ojos.
En su cumpleaños número 5, la aldea celebró un día especial para todos los niños, el día de la evaluación de clase. En este mundo, todo niño que cumple 5 años tiene que hacer el ritual de a fuerza. Ya sea de la realeza o un siervo, nadie se salva. Si le sale una clase rara, el futuro de esos niños se abre cañón. Dejar de ser siervo sería pan comido. Desde temprano se fue con su papá y los vecinos, Kurena y su padre, rumbo al pueblo. La gente de ahí vestía sencillo, pero comparados con las garras que traían ellos 4, había un mundo de diferencia. Esa gente tiene más rango que los siervos, son plebeyos. Kurena estaba súper emocionada por la evaluación, siempre soñó con ser espadachina. En Fa, los 4 llegaron a una iglesia retacada de gente. Como él tiene cabello y ojos negros, algo rarísimo en este otro mundo, todos en la calle volteaban a verlo y con solo un vistazo se daban cuenta de que era un siervo. Poco después, 3 sacerdotes abrieron las puertas de la iglesia. Ellos eran los encargados de la evaluación de hoy. Antes de empezar, recalcaron que el Dios creador le da la misma oportunidad a todos, parejo. Y que los héroes legendarios del reino pueden salir de las clases bajas. Por ejemplo, la Santa Cid era plebeya y el anterior santo de la espada del reino también fue un siervo. De pronto recordó que cuando vio la intro del juego mencionaban ese detalle. El héroe y el santo de la espada suelen venir de abajo. Esto cuadraba perfecto con la configuración original del juego. Tras un juramento sencillo, todos siguieron a los sacerdotes al interior de la capilla. La estatua del hombre en medio de la iglesia era la figura del dios creador Meir. El primero en pasar fue el hijo del jefe de la aldea, un tal Perro. En cuanto el chavito puso la mano en la bola de cristal, su talento y habilidades aparecieron en la placa de metal frente a él. Mientras todos esperaban, la bola brilló con luz azul y resultó que Perro tenía talento de comerciante. El jefe de la aldea se emocionó de volada y abrazó a su hijo llorando a moco tendido. La escena lo dejó sacado de onda, a poco cualquier talento es motivo de fiesta, pero rápido le cayó el 20, resulta que no todos tienen talento. Hubo niños que se pusieron súper tristes porque no les salió ninguna clase. Aparte de Perro el comerciante, el segundo con talento fue el morrito Dogora, que sacó hacha de guerra. Después de que pasaron los otros niños, al final solo quedaban Kurena y él. Apenas el sacerdote dijo su nombre, Kurena no aguantó las ganas y se lanzó directo a la bola de cristal. Pero ¿quién lo diría? Apenas puso la mano, la bola soltó un brillo mucho más intenso que las veces anteriores, dejando al sacerdote con cara de haber visto un fantasma. La legendaria Santa de la Espada había aparecido de verdad, y era el talento de Kurena. La niña, toda inocente, no sabía lo grande que era eso y hasta se decepcionó porque no le salió espadachina secas. Él ni se sorprendió. Después de que ella lo trajo de bajada tantos años, ya se imaginaba que el talento de Kurena no iba a ser cualquier cosa. Por fin le tocó a él. Desde que nació ya sabía su talento y su clase, solo estaba esperando este día. Ahora sí podía lucirse como esos personajes chingones de las historias y mostrarle a sus papás que era un invocador. Pero cuando puso la mano en la bola, la luz se apagó de golpe, y justo después, un resplandor todavía más fuerte que el de Kurena llenó todo el cuarto y lo mandó volando. Sin embargo, mientras todos esperaban el resultado emocionados, el sacerdote dijo que era un inútil sin talento. Resulta que como invocador es una clase rarísima, solo apareció como una serie de garabatos y errores. Estaba que escupía sangre del coraje, tanto que le costó tener su momento de gloria, y por culpa de los desarrolladores huevones del juego perdió la chance de ser reconocido como invocador. Aunque bueno, aún así se sintió muy afortunado, porque a su papá le valió gorro si tenía talento o no, lo seguía queriendo igual. Su mamá reaccionó igual, para ellos, con que sus hijos estén bien es suficiente. Sumándole a su hermanito que se le pegaba todo cariñoso, aunque lo de hoy no salió como planeaba, sentía mucha calidez en el corazón. Ya en la noche, cuando todos estaban yetones, sacó su libro de magia para echarle un ojo. Con lo de hoy le cayó el 20. En este mundo él es el único jugando en modo infierno. Los otros niños tienen el mismo nivel bajo que él, pero sus estadísticas de crecimiento son rango A o B. Mientras que él sigue estancado en nivel 1, con un crecimiento de apenas 1%. Dicen que la dificultad del juego no es alta, pero si solo él tiene que jugar en modo infierno, pues ¿quién aguanta eso? Pero ni de chiste se iba a rendir. Para él, esta es una guerra contra los juegos facilitos, y va a apostar toda su vida para demostrar que esto se pone bueno. Eso sí, sobre las letras raras de hoy, juró que tarde o temprano iba a meter una queja hasta demandar al mismísimo Dios creador.
Al día siguiente, como Kurena ya era santa de la espada, su familia fue a su casa a felicitarlos. Lo raro es que su papá, Rodan, se veía súper agüitado. Además, cuando llegaron con Kurena se notaba que él y el tío Heru, que eran compas del alma, hoy se traían un pleito como si fueran enemigos mortales. Ni cuando el jefe de la aldea trajo vino para celebrar quisieron tomar. Al principio pensó que se habían peleado porque Kurena era santa de la espada, pero luego pensó que no podían dejar de hablarse así de fácil. Pero al segundo siguiente el pleito entre su papá y el tío Heru se puso color de hormiga. Rodan gritó: "Nuestras clases sociales son diferentes, no tienes por qué dejar que tus sentimientos arruinen el futuro de Kurena". Él se puso bien nervioso viendo cómo se gritaban, y todos los presentes se quedaron de a seis. Rodan tenía su punto, al final de cuentas Kurena tenía el famoso talento de santa de la espada. En el futuro podría ser caballero o funcionaria, quién sabe, hasta noble, cómo se va a juntar con unos siervos. Pero para el tío Heru, sin importar qué pasara con su hija, la amistad entre ellos nunca iba a cambiar. Por fin entendió por qué ese par de amigos estaban peleando tan feo. Apenas iba a decirle a Kurena que los separara cuando las esposas de los dos se les adelantaron. Las dos señoras les acomodaron un zape a cada uno, y tanto Rodan como Geru se calmaron en seco. Para ellas, ver a estos dos peleando ya es pan de cada día. Los cuatro eran amigos de la infancia que crecieron en el mismo pueblo. Hace 10 años, por una orden para fundar aldeas de colonos, los cuatro se mudaron para acá. Por eso sus casas están pegaditas y son igualitas. Ya más calmados, el tío Heru y su papá reconocieron su error. Se sirvieron un trago para hacer las paces y el ambiente se puso alegre como siempre. Al día siguiente, el tío Heru recibió una noticia del pueblo de repente. Resulta que la orden de caballeros quería ver a Kurena. Cuando llegaron al pueblo, ya había un montón de gente viendo el chisme. El tal Dogora, que sacó hacha de guerra, vio que el inútil estaba ahí y se puso de gallito diciéndole que se largara a su casa. Antes de que él pudiera decir algo, Kurena ya estaba tirando golpes, lista para surtirlo. Pero en eso, el sonido de los caballos de los caballeros cayó el pleito de los niños. El que iba adelante era el comandante, vinieron desde lejos por el rumor de que Kurena era la santa de la espada. Pero para confirmar, el comandante salió con una petición bien loca, quería que Kurena peleara en serio contra su vicecomandante. Para el tío Geru eso era una locura, porque su hija apenas tiene 5 años. Esos caballeros son tipos curtidos en 1000 batallas, así que batirse en duelo con una niña de 5 años es ridículo. Pero el capitán insiste en que, si es una santa de la espada, seguro podrá hacerlo. Si el tío Geru no acepta, lo tomarán como un engaño a él y al Lord. Después, pasándose por el arco del triunfo las protestas, el capitán le ordenó al subcomandante que se enfrentara a Kurena en un duelo. Y por si fuera poco, amenazó con que si el tío Geru intentaba detenerlos, mataría a padre e hija ahí mismo. Siendo la protagonista, la pequeña Kurena no tenía ni pizca de miedo. Al contrario, al ver la espada larga brillando con esa luz fluorescente, se emocionó tanto que sus dos trencitas no paraban de moverse. Ante la mirada de todos, el combate comenzó de volada. Para Kurena, esto no era más que un simple juego. La niña no solo pudo blandir la espada, sino que se puso al tú por tú con el subcomandante, devolviendo golpe por golpe. Lástima que, en fuerza bruta, el tipo la superaba. Aprovechando que Kurena bajó la guardia, le metió una patada que la mandó a volar y la estrelló contra la pared. Justo cuando todos pensaban que Kurena ya había valido, pasó algo increíble. No solo se levantó, sino que un aura azul brillante empezó a rodearla. De repente su mirada se volvió vacía y se lanzó al ataque. A diferencia de antes, ahora parecía una bestia salvaje que solo sabía tirar espadazos a matar. Todos sus movimientos eran puro instinto. El subcomandante apenas si podía bloquear esos ataques tan violentos. Porque ese es su don, la habilidad extra única de Kurena. Al final hasta le rompió la espada al subcomandante y ganó de forma espectacular. Los caballeros no tuvieron de otra que reconocerla como la santa de la espada, y el capitán tuvo que tragarse sus palabras y pedir disculpas por su falta de respeto. Luego, pensando en el futuro de Kurena, el capitán invitó a su padre y a la familia del protagonista a la casa del jefe de la aldea. Hasta la familia de Dogora estaba ahí. Ya en la comida el capitán explicó por qué se había puesto tan pesado antes con esa petición tan absurda. Resulta que hubo un caso de fraude con los talentos en el pasado, así que el reino anda con pies de plomo con las evaluaciones, por eso no tuvieron más remedio que probar a Kurena en combate real. Él espera que el tío Geru la siga entrenando y cuando cumpla 12 la lleve a la capital para que entre a la escuela. Kurena y el protagonista son como uña y mugre, así que la niña hizo berrinche para que él también fuera. Fue entonces cuando el capitán notó el pelo y los ojos negros del niño. Y no solo eso, al escuchar el nombre de Rodan se levantó de inmediato para saludarlo. Resulta que antes Rodan solía cazar jabalíes y mandaba la carne a la capital. El Lord estaba tan contento que le dio el título de héroe mata jabalíes. Y el capitán ni se imaginaba que el hijo mayor de este héroe también se convertiría después en una leyenda en todo el reino. Como dicen, el que persevera alcanza. Después de más de 2 años de darle duro, el nivel de invocación del prota por fin subió.
Ahora su tabla de estadísticas tiene una habilidad de mejora para hacer a sus bestias más fuertes y ya puede invocar bestias de rango H. Nuestro prota anda saltando de gusto porque su sueño es invocar algún día al dragón divino con un poder inigualable, capaz de desafiar al cielo y la tierra. Ahora que la meta está más cerca, se muere de ganas por lograrlo. Y lo mejor es que ella puede hacer hasta 30 invocaciones y la bendición aumentó 1.5 veces. Lo siguiente será probarlo, pero tendrá que esperar a la noche. Y en estos 2 años, Rodan y Teresia no perdieron el tiempo. Cada noche que estaban libres le ponían empeño a la tarea. Muy pronto Teresia le dará un hermanito o hermanita. Rodan ya anda emocionado pensando en nombres para el tercero porque tenían el trato de que si era niña, Teresia escogería el nombre. Él seguía dudando mucho, el protagonista sentado a su lado ni estaba en cuenta de eso. Como ya había recuperado su maná casi por completo, abrió su libro de magia y vio un mensaje del dios creador. Sin querer soltó el nombre Almea y le sacó un susto de muerte a Rodan y Teresia. Pase lo que pase, está prohibidísimo ponerle el nombre de una deidad a un hijo. El prota, todo paniqueado, cambió el tema de volada y se dio cuenta de que la cicatriz en el brazo de su papá había desaparecido. Resulta que cazando jabalíes hoy, Rodan superó la prueba de Dios. Esa llamada prueba de Dios es un momento mágico muy raro que pasa durante la caza. No solo te cura las heridas y te quita el cansancio, sino que te recupera la energía. Al prota le cayó el 20. ¿No es eso subir de nivel? Solo que en este mundo le dicen prueba de Dios. Como Rodan es un maestro cazando jabalíes, el prota supone que su nivel ha de ser altísimo. Aunque su habilidad de invocación mejoró, él sigue estancado en el nivel 1. A menos que mate bestias mágicas, su experiencia no va a subir ni de chiste. Pero como los ciervos no pueden salir de la aldea así nomás, la única forma de subir de nivel es cazando. Así que el prota, haciéndose el desentendido, pidió ir a cazar, pero su papá le dijo que en él rotundamente. Aunque se quedó medio agüitado, ahora su mente está enfocada en el experimento de esta noche. Antes de empezar leyó el aviso del dios creador. Al parecer a este dios por fin se le prendió el foco de anunciar la profesión de invocador en este mundo. Y no solo eso, puso notas en su tabla de estado que solo el prota puede ver. Ahorita su maná e inteligencia son rango S y sus otros números no le piden nada a los de Kurena. Se nota el poder de una profesión de 8 estrellas. Luego llegó el momento de mejorar las cartas que tanto esperaba. Tras probar un poco, vio que solo aumentó la capacidad de bendición, pero sus habilidades como invocador no cambiaron nada. Después intentó invocar las cartas que ya había mejorado. Aunque por fuera se ven igualitas, su poder real ha dado un salto de calidad enorme. Así mero es la cosa. Jaja, días después, el prota confirmó que las bestias mejoradas no se resetean a su estado original aunque las maten. Así que lo que urge es mejorar las cartas que le sobran. Pero aunque ha intentado fusionar cartas varias veces estos días, nomás no desbloquea ninguna bestia nueva. Ya solo le quedaba una última combinación de cartas. Rezando para que funcionara, este último intento fue un éxito. Lo irónico es que salió una carta de pasto rango F. Aunque digan que es puro pasto, esta carta sube el maná y la suerte. Con esto subir de nivel la próxima vez va a ser pan comido. Luego le invocó para checarla y vaya sorpresa, es igualita a la imagen. Resulta ser una manzana. Su habilidad especial se llama Aroma. Se entierra sola y crece un pastito que huele a aceites esenciales. El problema es que aparte de aromatizar el ambiente, esa habilidad no sirve para maldita la cosa. Y para colmo no puede volver a su forma original. El prota está sacado de onda, ¿neta esta manzana es tan inútil? Pero ahorita no tiene tiempo para preocuparse por eso porque ya toca su dosis diaria de trancazos. Pero después de la paliza de esta vez, Kurena notó que el prota se ha puesto más fuerte. Y tiene sentido, su esgrima ya es nivel 3. Pero como le costó un ojo de la cara subir la invocación y conseguir carta nueva, el prota quiere ver si la habilidad Aroma sirve de algo en la pelea. Por ejemplo, para echarse una mano con más fuerza. Esto le recordó la técnica del perro, mordida, que es un ataque básico. La neta, lleva tiempo queriendo usarla, pero no encontraba ningún conejillo de indias. Aburrido como ostra, se puso a aventar piedras a lo loco contra los árboles. Desde que aprendió a caminar, ha lanzado más de 200,000. Pensó que así subiría de nivel, pero parece que fue totalmente de okis. Además, con su mamá embarazada y su hermanito necesitando cuidados, el prota ya pensaba en tirar la toalla. Pero justo entonces, el chamaco se fijó en un arbusto muy frondoso a un lado, todo obra del prota. Antes quería probar si el aroma servía, y por suerte, el esfuerzo valió la pena. Después de checarlo bien, descubrió que el aroma de la manzana baja el tiempo de recarga de maná de 6 a 5 horas, lo cual le hace un parote. Aunque apenas avanzaba un poco a duras penas, se le vino la noche con una racha de mala suerte. A Rodan lo trajeron cargando unos aldeanos. Resulta que cazando, un jabalí lo hirió con el colmillo. Aunque el tío Jerú usó hierbas a tiempo para salvarle la vida, la cosa pinta muy fea. Afuera de la casa los ciervos estaban echando humo, maldiciendo y diciendo que todo era culpa de ese plebeyo, listos para armar borlote. Justo ahí, el ruido del hermanito despertando hizo que los adultos le bajaran a sus gritos.
El tío Heru sabía que tener a todos ahí amontonados no servía de nada, así que les dijo que circularan primero. Aprovechando que el tío Heru tomaba un trago de agua, el prota preguntó sobre la situación de esta noche. Resulta que hace unos días el jefe de la aldea sugirió de la nada que los plebeyos también participaran en la caza de jabalíes. Antes, los plebeyos nunca pedían ir a cazar porque es súper peligroso. Solo los siervos como ellos, que necesitan comer, arriesgan el pellejo en esto. Pero esta vez, entre los siervos apareció un héroe como Rodan. En el banquete del otro día, el mismísimo comandante de los caballeros elogió a Rodan como el héroe mata jabalíes, y ese halago sin querer se convirtió en una especie de garantía. Como si con solo tener a Rodan ahí, los plebeyos estarían totalmente a salvo aunque fueran a cazar. Aunque el tío Heru y Rodan no estaban de acuerdo, no tuvieron de otra más que aceptar. Así que tuvieron que llevarse a esos plebeyos. Pero el problema es que esos tipos no se tomaban en serio el peligro de la caza. Por sus aires de grandeza ni siquiera escuchaban las órdenes de los siervos. El mero día de la caza los pusieron a cargo de una defensa sencilla. Pero a la hora de la verdad, esos plebeyos se asustaron tanto que casi se hacen en los pantalones. ¡Ay, Dios mío! Al final, uno de ellos estaba tan aterrado que se tiró al suelo, y por protegerlo, Rodan terminó saliendo volando por la embestida del jabalí. El tío Heru no sabía qué pasaría después, pero esperaba que Teresia y los niños fueran fuertes, y se marchó. Rodan no despertó del coma hasta la mañana siguiente. Teresia y el hermanito lloraron de emoción y se lanzaron a los brazos de papá. Al ver esto, al prota le cayó el 20 de que había visto este mundo de forma muy simple. Solo pensaba en hacerse fuerte y olvidó que no son personajes de un juego, sino personas de carne y hueso en un mundo cruel. Él tiene a su hermanito, sus padres y un bebé en camino. Justo en eso, el tío Heru trajo la carne que les tocaba. Al ver que Rodan estaba bien, se tranquilizó un poco y le dijo que reposara. Prometió ayudar a cuidar de la familia todo el invierno, y el prota también empezó a asumir la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Le dijo a su papá que le dejara las tareas a él, así que se encargó de todo, desde cargar agua hasta los mandados. Gracias a su bendición, esos trabajos pesados eran pan comido para él. Aunque llamara un poco la atención, decidió dejar de fingir ser débil. De todos modos, en el pueblo ya hay un monstruo como Kurena, así que no pasa nada si él es un poco especial. Bajo la tutela del tío Heru, el prota aprendió a cosechar en el campo. Justo cuando pensaba qué hacer después, el jefe de la aldea trajo al plebeyo que salvaron para pedir disculpas. Rodan no le echó bronca, solo le dijo que si quería cazar tenía que ponerse las pilas la próxima vez. En cambio, su dulce esposa Sia usó un tono súper agresivo para ponerle una buena regañada a ese tipo. Poco después, muchos siervos se enteraron de que Rodan estaba bien y llegaron con un montón de regalos. En los días siguientes, el prota trabajaba y aprovechaba para usar sus invocaciones y poner trampas. Usó una rana como cebo y puso una trampa para pájaros en el pasto, esperando atrapar patos o aves silvestres para pasar bien el invierno. Lo malo es que las ranas estuvieron croando todo el día y nada. Justo cuando iba a rendirse, se escuchó un chillido en el cielo. Pensó que por fin había caído algo, pero cuando la presa se acercó se dio cuenta de que no era un pájaro normal, sino una bestia mágica gigante de rango D, un buitre alba. El prota sabía que no podía con él y pensó en retirarse. Pero al darse la vuelta vio que sus estadísticas habían subido de 10 a 20 y su carta de invocación había mejorado. Así que cambió de opinión y decidió jugársela para darle una vida mejor a su familia. Agarró una piedra y la lanzó con fuerza para atacar a traición. Aprovechando que el bicho no reaccionaba, invocó a varios perros para entretenerlo. Lástima que los perros tenían un nivel muy bajo y se los despacharon en un parpadeo. En esa situación crítica decidió apostarlo todo. Invocó a 2 gusanos chuchu para que le mordieran el cuello al buitre. Esas invocaciones que parecen inofensivas en realidad tienen la habilidad especial de drenar el maná del enemigo. Esa jugada de ganarle al grande siendo pequeño fue una genialidad. El prota aprovechó que el buitre estaba distraído con los gusanos para escapar de sus garras. Luego invocó una jauría de perros y un montón de gusanos para hacerle montonera. Gracias a su instinto de cazador, el prota derrotó a su primera bestia mágica de rango D. El sistema le avisó que ganó 100 puntos de experiencia, y esa sensación de logro lo hizo sentir soñado. Cuando llegó a casa arrastrando el cadáver del buitre, todos se quedaron con el ojo cuadrado, sin creer lo que veían. El prota, bien tranquilo, les tiró el choro de que el pájaro raro cayó muerto del cielo justo enfrente de él y que nomás lo trajo para la cena. Pero las heridas en su cara no sabían mentir, seguro tuvo una pelea brutal con ese monstruo.
El tío Gerú no paraba de echarle flores por bajar una bestia voladora con pura espada de madera y piedras, pero las mordidas de perro seguían ahí y casi lo cachan, así que tuvo que inventar que él mismo lo mordió. Luego el tío Gerú se puso a destazar al animal. Al ver el chipote en su cabeza supuso que fue por andar jugando a los caballeros con Kurena. Después el prota ayudó a limpiar el cadáver. Un buitre alba adulto pesa como 60 kilos, pero menos de la mitad es comestible. Lo bueno es que las plumas valen mucho, lo malo es que el impuesto del 60% también aplica para las bestias salvajes. El tío Gerú dijo que salvo los conejos con cuernos de rango E, con las demás bestias no te puedes hacer pato con los impuestos, así de cruel es este mundo. En eso, el tío Gerú le rebuscó en el cuerpo al buitre y sacó una piedra mágica brillante. Según las reglas, las piedras de rango D para arriba se tienen que entregar a fuerza. Pero como fue por la metida de pata del jefe de la aldea que Rodan salió herido, la propiedad de esa piedra era negociable. Al pensar en eso, al prota se le prendió el foco. En corto, el tío Gerú lo llevó con el jefe y le propusieron darle todas las plumas, pero le rogaron que les dejara el resto para la familia. Resulta que el señor feudal subió la cuota de carne hace poco, el prota apenas se enteraba. ¿Será por eso que obligaron a los plebeyos a cazar? Al ver que el jefe dudaba, el tío Gerú sacó la piedra mágica para negociar. A fin de cuentas fue por su irresponsabilidad que el héroe Rodan terminó grave, y ahora una familia de 4 bocas se las está viendo negras para comer. El prota es un huerco de 6 años y ya tiene que salir a cazar. Quién sabe si aguante en el invierno. Con la actuación del niño y la estrategia del tío Gerú, todo salió a pedir de boca. El jefe prometió que si atrapaba a otra bestia igual, solo tendría que dar las plumas y la piedra. Así que ese pobre buitre se volvió su presa principal. Después de usar ranas para atraer a 2 buitres, el prota aplicó la misma técnica. Primero invocó a los gusanos chuchu para chuparles toda la energía. Luego usó su habilidad de lanzar piedras para distraerlos. Al ver que su barra de vida ya estaba en rojo, el prota se lanzó para rematarlos con la espada de madera y mandarlos con San Pedro. Cuando le agarras la onda, cazar es tan fácil como trabajar en una fábrica. Además, ya con práctica se aseguraba de que ninguna de sus invocaciones fuera derrotada. Al juntar 1000 puntos de experiencia, subió del nivel 1 al 2. Abrió su menú de estado y vio que su vida y energía estaban llenos al tope, pero sus estadísticas base no subieron con el nivel. Aún así estaba súper emocionado porque al subir de nivel sus estadísticas base sí aumentaron, un proceso que le costó 6 años. Parece que esto es lo que llaman superar la prueba de Dios. Llegado a este punto, el prota sintió que era hora de soltar la sopa con su familia. Al verlo llegar con 2 buitres muertos, Rodan se quedó de a 6. Notó que su hijo había cambiado un poco, pero no sabía cómo explicar esa sensación. En eso, el prota se acordó de la competencia con Kurena. Ya había cumplido la meta de 10 bestias, suficiente para hacer carne seca y pasar el invierno, pero también necesitaba leña, así que tenía que aprovechar que los buitres seguían ahí para cazar más. Pero para llegar al nivel 3 necesita bajarse a 20 bichos, y se ve que este año no lo logra. Justo cuando estaba planeando qué hacer, Kurena le dio un buen zape con la espada de madera y lo bajó de su nube. Ya en la noche llamó a sus papás y les contó que había recibido un mensaje divino. Dios no solo le ayudó a subir sus estadísticas, sino que le puso una prueba tan perra que ni 100 personas podrían completarla. Con razón, Rodan lo veía raro hoy. Seguro pensó que su hijo, igual que él, había superado la prueba de Dios. Y sobre que el año pasado dijeron que no tenía talento, en realidad fue porque hace 2 meses Dios le mandó otra profecía. Sus estadísticas estaban por los suelos porque Dios predijo que tardaría mucho en pasar la prueba. Y eso de que no tenía talento, en realidad era porque tenía un don nuevo que no se podía medir. Sin embargo, decidió guardarse el secreto de que es un invocador y un reencarnado para no causar un alboroto. Aún así, mamá Sia lo abrazó con ternura. Ante la pregunta de su papá, el prota afirmó que quería echarle ganas y superar esa prueba. Después de todo, este es un poder mágico otorgado por el mismísimo Dios creador. Rodan aceptó la decisión de su hijo, pero le advirtió muy seriamente que no abriera la boca con nadie. Si llegan a malinterpretarlo y creen que usa el nombre de Dios para estafar, se va a meter en una bronca enorme. Eso sí, Rodan se moría de ganas de presumirle al viejo Gerú, porque ese señor se la pasa todo el día alardeando que Kurena es la santa de la espada, y por fin, esta vez le tocaba a él inflar el pecho de orgullo. Muy pronto los copos de nieve blanca trajeron consigo el frío del invierno. El señor Gay ya sabía sobre el talento y los desafíos del protagonista. Decidió enseñarle un poco sobre el comercio, pero en el camino, cuando mencionó el tema de los plebeyos y los siervos, el chico mostró una curiosidad inmensa. ¿Cuál era la diferencia entre ellos al fin y al cabo? En el fondo, era solo su estatus. Aunque los plebeyos no tenían que pagar el 60% de impuestos como los siervos, sí debían pagar un impuesto personal. Por lo general, los adultos pagaban 3 monedas de oro al año y los niños 1. Si un siervo quería convertirse en plebeyo, tenía que pagar 10 monedas de oro al señor feudal. Además, se decía que a veces el señor premiaba a los siervos ascendiéndolos a plebeyos, pero el señor G nunca había visto que eso pasara.
Por otro lado, la familia del protagonista estaba a punto de recibir a un nuevo miembro. Así que para que todos fueran libres necesitaban 50 monedas de oro. Después, el protagonista siguió al señor G a todas partes para comprar comida y leña. Normalmente una porción de carne se podía cambiar por leña suficiente para 4 días. Una vez que entendió cómo funcionaba el negocio, decidió empezar a estudiar el mercado. ¿Quién diría que los precios en este mundo serían tan locos? Una moneda de oro equivalía a 100 de plata, 1000 de cobre o 10,000 de hierro. Una porción de carne seca valía una moneda de plata, así que para juntar 50 monedas de oro tendría que cazar 500 buitres. La verdad es que este nivel de dificultad es digno del modo infierno. Pero esto era pan comido para un experto en por farmear por como él. A continuación se dirigió a la tienda de medicinas. Preguntó si tenían alguna poción para recuperar maná, pero lástima, ahí solo vendían hierbas curativas. En cuanto a medicinas de mayor nivel como la flor mirace, la tienda no tenía nada. Tiempo atrás, cuando un jabalí hirió de gravedad a Rodan y casi lo mata, el señor Ge vino aquí a comprar medicina. Justo en ese momento había llegado una flor mirace y el dueño pensaba venderla por 5 monedas de oro. Resulta que el señor Ge tuvo que arrodillarse y suplicar para que se la rebajaran a 3 monedas, así que el dueño de la tienda era en realidad el salvador de su padre. Antes de irse, el protagonista dejó unas porciones de carne seca y prometió que haría todo lo posible para compensarle la pérdida de dinero. Después pasó por una armería, pero los precios de las cosas de metal estaban por las nubes para él. Parecía que matar monstruos para ganar dinero iba a ser su pan de cada día. Justo cuando iba a irse, Dogura, el hijo del herrero, apareció con el hijo del jefe de la aldea queriendo reclutarlo como su secuaz. El tipo tenía talento con el hacha, cada golpe caía con una fuerza brutal, pero en cuanto a velocidad no tenía nada que hacer contra Krena. Así que el protagonista le voló el arma a Dogura como si nada. Desde entonces Dogura lo perseguía todos los días pidiendo la revancha, aunque recibir una paliza se volvió su rutina diaria. Por otro lado, Matthew, el hermanito del protagonista, parecía tener talento con la lanza. Pasaron 2 años. Su ceremonia de evaluación iba a ser algo digno de ver. Con el nacimiento de su hermanita Mira, la casa estaba más animada que nunca. Pero esa calidez se rompió pronto con un golpe de realidad. Por orden del señor feudal, la cuota de jabalíes que la aldea debía entregar este año subió de 10 a 15. Por eso, el jefe de la aldea tuvo que ordenar a más plebeyos que se unieran a la casa, lo que aumentaba mucho el riesgo para el grupo de Rodan. Aunque el señor Ge intentó negarse, se decía que esta vez la orden venía directamente del señor feudal. Si este invierno no cazaban los 15 jabalíes, el señor feudal empezaría a reclutar más siervos en el territorio. Si eso pasaba, al haber más gente les tocaría menos tierra a cada uno y eso afectaría el desarrollo de la aldea Krena. Incluso había rumores de que el próximo año pedirían 20 jabalíes. A ese viejo señor feudal le importaban un comino las miserables vidas de los siervos. A este paso la situación de todos pendería de un hilo. Para proteger a su familia y amigos, el protagonista tomó una decisión atrevida. Decidió que todos pelearían siguiendo su estrategia, aunque en esta cacería a él solo le tocaría mirar. La verdad es que se moría por pelear, pero su papá era demasiado terco. Aún así, tuvo que ir como estratega. Al fin y al cabo, para cazar más jabalíes había que entrenar a los novatos y no quería que su padre volviera a salir herido. Usando su cerebro de gamer por del siglo XXI, la cacería no tendría pierde. Bajo las órdenes del señor Ge, el grupo de caza salió con todo. El protagonista, que llevaba 7 años siendo siervo, por fin salía de la aldea. Este sería el primer paso en su camino para conquistar el mundo. Aquella cordillera del dragón blanco a lo lejos era el destino de la cacería. Al llegar el otoño, los jabalíes bajaban de la montaña buscando comida por esa zona. Se decía que en la cima vivía una bestia legendaria, el dragón blanco, y de ahí venía el nombre. Poco después, el protagonista y los demás llegaron sin problemas. Siguiendo el entrenamiento, cada uno tomó su posición y esperó. Muy pronto atrajeron a un jabalí. Era la primera vez que el protagonista veía a uno vivo, y su presencia era realmente imponente. Frente a la bestia que cargaba con furia, el señor Ge dirigió a todos sin pestañear. Esa era la táctica con la que el grupo de Rodan había cazado jabalíes con éxito durante más de 10 años. Luego les tocó el turno a los jóvenes rubios. Aprovechando que el grupo de Rodan inmovilizaba al animal, ellos usaron sus lanzas para atacar sus puntos débiles con precisión. Al derribar a la presa, una oleada de poder recorrió sus cuerpos. Aunque esos dos solo estaban de apoyo para rematar, lograron subir de nivel. Y aunque el protagonista no hizo mucho, al menos participó un poco, así que también se sintió emocionado. La lástima fue que, como solo miró desde lejos, no recibió ni pizca de experiencia, lo que lo hizo sentir un poco fracasado. ¿Cómo ganar una partida y que no te den recompensa? Aún así, gracias a su participación, todo salió a la perfección.
Así que a partir de ahora podría unirse a cada cacería. Pero él quería pelear de verdad, así que pensó en pedirle a otros aldeanos que hablaran con su papá. El problema era que si lo hacían, Rodan seguramente los mandaría a volar de un golpe, así que nadie se atrevía a arriesgarse. Pero el protagonista, siempre listo, se le ocurrió otra jugada. Quiso hacer un trato con el tío de la nariz roja que iba por agua. Lo llevó a donde secaban la carne de halcón alba. Él quería destazar esa carne solo, pero le faltaba fuerza. Así que le pidió ayuda al de la nariz roja. Por cada animal que destazara le daría 2 porciones de carne. Con una oferta tan buena, el tío aceptó de una. El protagonista no pensaba comerse esa carne, sino venderla en la carnicería. Al final de cuentas, necesitaba juntar esas 50 monedas de oro para ser libre. Si le pedía a la carnicería que lo hiciera, le saldría muy caro, así que mejor usaba este método para ahorrarse unos centavos. Por la tarde comenzó la segunda cacería. Gracias al éxito de la primera, todos se sentían mucho más confiados. Al protagonista le daba curiosidad saber por qué al señor feudal le importaba tanto la cantidad de jabalíes. No creía que al territorio le faltara comida, pero antes de que pudiera pensar más, el ciervo que servía de cebo atrajo al jabalí. Siguiendo el plan de siempre, los veteranos iban al frente y los novatos cubrían la retaguardia. El jabalí cayó de un solo golpe y para sorpresa de todos, el protagonista subió al nivel 3. Resulta que, después de lo de la mañana, se le ocurrió una idea: usar a su bestia invocada. Básicamente podía invocar a la bestia en un radio de 50 metros, y si ésta recibía un ataque, contaba como si su dueño hubiera entrado en combate. Gracias a este truco superaron el problema de los jabalíes con el corazón en la boca, pero a salvo. 3 meses después, como se acercaba el año nuevo, invitaron al protagonista y a Crena a la casa del jefe de la aldea. Como lograron cazar los 15 jabalíes, ambos recibieron una recompensa. Su familia, que siempre había sido pobre, por fin pudo darse un banquete de carne asada después de tanto tiempo. La sensación de llenarse la boca de carne era un verdadero placer. Rodan incluso se sentía confiado con la meta de 20 jabalíes para el próximo año. Claro, todo esto fue gracias al plan de entrenamiento para novatos que armó el protagonista. En ese momento, el señor G se fijó en una jarra grande que estaba junto al chico. Era un regalo del jefe de la aldea y obviamente estaba llena de licor. Al escuchar eso, a los 2 hombres les brillaron los ojos. Pero todo era parte del plan del protagonista. A propósito, le sugirió a su hermano Matthew que practicara con la lanza la próxima vez, diciéndole que tenía mucho talento. Pero la atención de los adultos estaba en otra cosa totalmente distinta. Solo querían beber, así que no paraban de tirar indirectas sobre el trago. El protagonista, sabiendo cuál era su debilidad, aprovechó para proponer una apuesta. Si ganaban les daba el licor, pero si perdían tendrían que dejarle usar la lanza en la cacería de este año. Rodan se dio cuenta al instante de que había caído en la trampa, pero ya no podía echarse para atrás, y la competencia que propuso el chico fueron vencidas. Los 2 adultos creyeron que tenían la victoria asegurada, pero no sabían que él ya estaba preparado. Para este duelo había cambiado todas sus cartas por cartas de fuerza. Sumado a que ya había subido al nivel 6, sentía que tenía el triunfo en la bolsa. Efectivamente, cuando empezaron las vencidas, el señor Ge pensó que ganaría fácil, pero un segundo después se dio cuenta de que el chico solo lo estaba probando. Aunque el protagonista usó toda su fuerza, al final terminó perdiendo. Aún así, él aceptó su derrota totalmente y cumplió la apuesta de regalarles el vino. Además, con este duelo, el prota pudo confirmar básicamente que el nivel de fuerza de su papá es rango C, mientras que el viejo Ge anda por el rango D. Justo cuando el prota estaba perdido en sus pensamientos, Shia creyó que estaba triste por perder, así que lo consoló suavemente. Pero el chico no estaba preocupado para nada. Al fin y al cabo ya tenía la promesa de su papá. Con ganar una sola vez podría unirse a la cacería. Pensó para sus adentros que, si subía al nivel 4, ganar sería pan comido. Pero pronto se dio cuenta de que en esa casa todavía quedaba un jefe final. Resulta que el viejo G, con solo unos tragos, ya estaba bien borracho y se atrevió a levantarle la voz y darle órdenes a su esposa Michida. Los días pasaron uno tras otro, y ahora, por fin, su nivel de invocación había subido. Ahora no solo podía invocar bestias mágicas de nivel 1, sino que también aparecieron nuevas especies y su mazo aumentó en 10 cartas. En total, ahora puede invocar 40 cartas. Sumando eso a sus bendiciones, el prota estaba seguro de que podría derrotar a su viejo. Justo en ese momento notó que en su grimorio mágico habían aparecido las palabras almacenamiento. Al pasar la página apareció frente a él un agujero negro rectangular. El prota lanzó con cuidado algunas cosas como piedras y ramas y descubrió que todo se guardaba perfectamente en el espacio del grimorio. Claramente esto era el típico inventario de los videojuegos, pero lo raro es que este espacio de almacenamiento parecía no tener límite.
Aunque era algo bueno, a un gamer experto como él le daba mala espina, ya que, después de todo, se trataba de un objeto de nivel divino. Normalmente los objetos así de chidos solo aparecen en momentos cruciales. Ahora que su nivel de invocación es solo 4, ¿cómo es posible que haya conseguido semejante ganga? De todas formas, como por ahora no entendía ni papa del asunto, decidió probar invocando una bestia de nivel 1. ¿Quién lo diría? El Grimorio le notificó que necesitaba piedras de maná para invocar. Menos mal que el prota ya había juntado un buen guardadito. Después de echar las piedras de maná al almacenamiento, por fin apareció la bestia invocada de nivel 1, una mariposa gigante. El problema es que la mariposa era verdaderamente enorme, y el grito de sorpresa del prota llamó la atención de su mamá. Pensó que ya lo habían cachado, pero la mariposa se escondió justo detrás de su espalda, usando el punto ciego para escapar con éxito. Sin embargo, lo que más impactó al prota, más que la mariposa, fue que entre las cartas de nivel 1, quién sabe cómo demonios había un tigre dientes de sable. Desde su físico hasta su imponente aura superaba por mucho a las especies anteriores, sus puntos de bendición llegaban incluso a 10. Justo después, el chico se puso a probar la función de fusión combinando la mariposa y el pájaro. Logró crear con éxito una carta de nivel 1 totalmente nueva, pero la velocidad con la que se gastaban las piedras de maná era para marearse. El prota planeaba sacar provecho de los conejos cornudos que se colaban en la aldea, pero escuchó a su papá Rodan decir que ya habían reforzado la cerca defensiva, así que los conejos ya no podían entrar. Sin otra opción, el prota aprovechó el día para preguntarle a Pero, un tipo que sabe de todo, sobre el tema de las piedras de maná. Ahí le cayó el 20 de que la piedra de maná está en el corazón de la bestia mágica y es indispensable para activar herramientas mágicas. Además, solo las piedras de rango C y D tienen valor en la capital. En cuanto a las de categoría baja, como las de nivel 1, podías encontrarlas a montones alrededor de la aldea. Después de poner el pueblo patas arriba, el prota logró invocar a todas las bestias de nivel 1 sin problemas. Pero de repente, un jabalí se lanzó hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, su ejército de bestias invocadas salió en tropel para hacerle frente. Apenas logró acabar con uno con mucho esfuerzo cuando salió otro jabalí de la nada. Por suerte, el golem de piedra se puso enfrente para protegerlo, haciendo que el jabalí se estrellara y cayera muerto al instante. Pero bueno, en realidad todo esto solo era una fantasía del prota. Tras 7 años de investigación, conocía como la palma de su mano la posición y el rol de sus bestias invocadas. Aunque estuviera solo con una estrategia perfecta, este ejército de invocaciones podría enfrentarse a un escuadrón entero, incluso a una legión, o superar al mismísimo rey demonio. Unos días después, el jefe de la aldea llamó a Rodan, a su hijo y al viejo G a su casa, porque a mediados del próximo mes el mismísimo señor feudal visitaría la aldea. Además, expresó su deseo de ver con sus propios ojos al grupo de Rodan cazando, una exigencia tras otra, algo que realmente era difícil de tragar. Además, Rodan no entendía para nada qué estaba pasando, por qué tenían que arrastrar a su hijo hasta ahí. El jefe explicó que, como el señor feudal necesitaba a alguien pendiente para recibirlo en todo momento, planeaba encargarle esa tarea al prota. Al fin y al cabo, su propio hijo no era más que un ratón de biblioteca y no servía para eso. El prota juraba que no le interesaba ni un poquito eso de servir a un pez gordo. Pero para el jefe de la aldea, él era el candidato ideal. Después de todo, el éxito rotundo de la cacería del año pasado fue gracias a la astucia del muchacho. Eso sí, aceptar o no dependía totalmente de lo que él quisiera. Aunque el prota no quería meterse en problemas, si seguía siendo un siervo nunca podría salir de esa aldea. Solo cazando tendría que partirse el lomo 10 años para convertirse en plebeyo. Recordaba vagamente que había otra forma, recibir una recompensa del señor feudal para ser ascendido a ciudadano común. Por este gran objetivo decidió hacer de tripas corazón y aceptar la misión. Al día siguiente, por fin el prota pudo conocer al legendario señor feudal. Un equipo de caballeros armados hasta los dientes escoltaba el carruaje y esta vez el señor trajo especialmente a su hija consentida. En el banquete el señor feudal tomó la palabra. De inmediato le agradeció al jefe de la aldea por toda la dedicación que le ha puesto a la aldea Crena durante tantos años. Han pasado ya 15 años desde que se dio la orden de colonización, y en todo el reino ningún lugar ha logrado un éxito tan brillante como su territorio. Luego se disculpó por el asunto de los jabalíes. Resulta que el aumento drástico en la cuota de caza no fue idea suya, sino una orden directa del mismísimo rey. Para ser más exactos, fue culpa del vizconde Carnel, que metió cizaña sobre la caza de jabalíes al informarle al rey. Si no fuera por eso, la cantidad no se habría inflado tanto. Después de desahogarse un rato, llegó la hora de comer. Ante la carne asada que acababan de servir, incluso alguien de buen diente como el señor feudal tuvo que admitir que estaba deliciosa. Pero cuando preguntó qué carne era, el jefe de la aldea no tenía ni idea. Justo en ese momento, el prota con su uniforme de mesero salió a escena con total confianza. Se trataba de carne de halcón alba. Usaron la pechuga y los muslos mezclándolos con hierbas para crear este platillo perfecto.
La explicación fluía con total naturalidad y la actitud calmada del prota hizo que el señor feudal sintiera que este chico no era cualquiera. Al enterarse de que era hijo del héroe que mató al jabalí, el señor mostró aún más admiración. Pero esa princesita apenas escuchó que el prota era hijo de un siervo, cambió su cara mostrando sus prejuicios y arrogancia. El señor feudal detuvo de inmediato la grosería de su hija, ya que al fin y al cabo los siervos también son súbditos de su territorio. Tras recibir una buena regañada de su papá, la chica tuvo que agachar la cabeza y disculparse, pero al segundo siguiente le lanzó una mirada llena de rencor al prota. Poco después, el capitán de los caballeros mencionó el itinerario del día siguiente, ya que el rey había ordenado cazar 20 jabalíes. Si para ese momento el equipo de caza no lograba conseguir la cantidad suficiente, los mismos caballeros tendrían que entrar al quite. Sin embargo, no tenían ni idea de que unos simples 20 jabalíes para el bando del prota ya no eran gran cosa. Él declaró con total confianza que mañana les mostraría el verdadero poder del equipo de caza. Con muchas dudas, al día siguiente la gran tropa del señor feudal marchó hacia el bosque. En el lugar de caza, para recibir al señor como se debe, se tomaron la molestia de construir una torre de vigilancia. Esta torre servía como observatorio para que disfrutaran de la cacería. Cuando el grupo del señor se acomodó en la torre, el equipo de caza liderado por Papá Rodan apareció imponente. Gracias a la buena racha del año pasado, aprovecharon la piel, huesos y colmillos de jabalí que sobraron para fabricar armaduras resistentes. Por supuesto, esto fue gracias al permiso del señor feudal. Siguiendo la señal de inicio, 3 siervos encargados de hacer el cebo salieron disparados hacia el bosque. Aprovechando el tiempo mientras atraían a los jabalíes, el capitán comenzó a preguntar sobre Crena. Después de todo, en la primavera del año siguiente enviarían a un instructor de admisiones a la aldea. Solo de pensar en Crena quemándose las pestañas estudiando hasta tarde, al prota le dio risa. Justo en ese instante se escuchó un gran alboroto abajo. Enfrentando a ese jabalí que venía con una sed de sangre brutal, el viejo G se llevó a sus 2 hermanos y sacaron unos escudos especiales para frenar en seco la embestida de la bestia. No eran cualquier cosa, estaban hechos con la piel más gruesa y dura de los mismos jabalíes. Justo cuando el animal se quedó pasmado por el golpe, les tocó el turno a los chicos de las lanzas para rematar la faena. Todos eran novatos que apenas entraron el año pasado y como traían un equipo mucho más ligero, se movían con una agilidad tremenda. Y esas armaduras pesadas que se ven por allá, obviamente se las dejaron a los veteranos que van al frente para recibir los golpes. Con esa coordinación tan perfecta, tumbaron al jabalí tan fácil como si fuera de papel. La maniobra fue tan limpia que hasta el capitán no pudo evitar echarles flores, diciendo que ya eran unos guerreros hechos y derechos. Pero justo en ese momento crítico, del fondo del bosque salieron disparados otros 2 jabalíes más. El capitán iba a lanzarse al rescate de inmediato, pero nuestro prota lo detuvo con el brazo. Resulta que todo esto ya era parte del guión del equipo de caza. Habían entrenado durísimo el combate cuerpo a cuerpo contra 2 bestias al mismo tiempo. Eso sí, para lucirse con esta jugada dependían totalmente del equipo nuevo que acababan de fabricar. Las protecciones de antes eran una basura, demasiado frágiles para aguantar los golpes salvajes de estos bichos. Además, con lo poco que les pagaban, apenas les alcanzaba para unas cuantas lanzas nuevas, por eso su eficiencia andaba por los suelos. Pero ahora, en cuestión de 2 minutos y medio, ya habían mandado a 3 jabalíes al otro barrio. Con esto, los jabalíes ya no tenían dónde esconderse. Ahora mismo, solo les faltaban 10 para cumplir la meta original. El señor feudal estaba más que satisfecho con la cacería, y el prota, aprovechando que el jefe estaba de buenas y acababa de ver de lo que eran capaces, se aventó a pedir 2 cosas. La primera fue solicitar 2 escudos grandes más, para que la cacería del próximo año fuera pan comido. Siendo una petición tan lógica, el señor feudal no tenía por qué decir que no. La segunda petición fue comprar suministros que faltaban en el pueblo, específicamente alcohol. El chico esperaba que el señor permitiera a los siervos comerciar con cerveza y vino, porque si seguían cazando jabalíes a lo loco, tarde o temprano el precio de la carne se iba a desplomar. Así que si sacaban otro producto al mercado, aseguraban la comida de todos, y de paso, un poco de trago ayudaría a levantar el ánimo de los cazadores. Hay que recordar que cada miembro que sale al campo de batalla se está jugando el pellejo. El mismo capitán entendió la situación y asintió, reconociendo que la propuesta tenía mucho sentido. Pero como era un asunto de comercio, el señor feudal dijo que tenía que ir a casa a pensarlo con calma, aunque la probabilidad de que diga que sí es altísima. Claro que, aparte de eso, el señor quedó encantado con el desempeño del prota hoy y no paró de elogiarlo. Al regresar, el señor feudal mandó llamar personalmente a Rodan y al viejo G junto con el prota, porque esta cacería le gustó muchísimo. Así que naturalmente quería darles una recompensa. Esto era justo lo que el prota estaba esperando. A él no le importaba el dinero, esa cosa vulgar. Lo que él quería era el estatus de plebeyo. Por suerte, todo salió según el plan del prota, y el señor feudal realmente le otorgó a Rodan, al viejo G y a sus familias la ciudadanía. Toda la familia se postró para agradecerle. Con esto, el prota por fin podría salir del pueblo para ir a cazar. Había esperado este momento durante 8 largos años. Ya lo tenía todo calculado. Primero iría a la cordillera del Dragón Blanco a cazar al Dragón Blanco.
Pero el señor feudal no había terminado de hablar. También les dio la misma recompensa a todos los que participaron en la caza y que habían sido siervos por más de 10 años. Al pensar que este año por fin podría cumplir con la orden del rey, el señor sintió que se quitaba un peso enorme de encima. Pero justo ahí, el mayordomo abrió la boca para recordarle al señor que todavía había un asunto pendiente. Resulta que el rey había dicho que la aldea Crena era un ejemplo para el reino, y por eso quería saber la razón exacta detrás de la cacería de jabalíes. Al tocar ese tema, Rodan se mostró un poco dudoso, así que al final fue el viejo G quien dio un paso al frente para explicarlo. Todo pasó en la primavera de hace 13 años, cuando unos 100 siervos de una aldea vecina emigraron aquí para abrir tierras de cultivo. Ese era el grupo de Rodan. Pasaron medio año trabajando como burros para establecer la aldea, pero justo cuando llegó su primer otoño, los jabalíes atacaron y se comieron todas las reservas de comida para el invierno. Toda esa gente ya venía huyendo de una vida miserable y no tenían nada. Así que para cambiar su destino, Rodan tomó la iniciativa y propuso cazar a los jabalíes. En ese entonces no tenían armas ni tácticas y con puras herramientas de campo apenas lograban cazar uno que otro. Ese fue el origen de la cacería en la aldea Crena. Pero en ese momento el grupo de Rodan perdió a un amigo. Cuando el prota se enteró de esto por primera vez, finalmente entendió por qué su padre se arriesgaba tanto para salvar a los plebeyos. Todo era por esa tragedia del pasado. El señor feudal consideró que el desarrollo de la aldea se debió al buen juicio de Rodan, así que le permitió pedir una recompensa especial, lo que él quisiera. El prota, desesperado, le hacía señas a su papá diciéndole que pidiera alcohol. Pero ¿quién lo diría? Rodan abrazó a su hijo mayor y pidió que dejaran al prota trabajar en la mansión del señor feudal. Al escuchar eso, el prota se quedó helado. Su sueño era cazar bestias mágicas, y si se iba a la mansión del señor, perdería toda su libertad. No podía creer que después de tanto esfuerzo su propio padre lo hubiera vendido de esa manera. Y para colmo, el señor feudal no se negó e incluso aceptó que el prota se convirtiera en su sirviente personal. Este puesto es muy diferente al de un simple ayudante general. Rodan al escuchar eso lloró de la emoción pensando que su hijo por fin tenía un futuro brillante, pero esto significaba que la familia tendría que separarse. La familia del viejo G también vino a despedirse y antes de irse, para no dejar triste a su amiga de la infancia, el prota jugó un último duelo de caballeros con Crena. Esta vez usó todas sus técnicas y puso todos sus puntos en velocidad, lo que le permitió superar a Crena por primera vez. Logró un empate con ella, porque el prota sabía que tal vez no volverían a verse y quería irse sin dejar ningún arrepentimiento. Lo sorprendente fue que Dogura también vino a despedirlo y hasta le regaló una daga hecha por él mismo. Aunque este chico es medio tsundere, se hace el duro incluso en las despedidas. Después de decir adiós a todos, sus padres lo acompañaron hasta la entrada del pueblo. Bajo la mirada amorosa de sus papás, el prota subió al carruaje con su poco equipaje. Cuando las puertas de la aldea se abrieron, finalmente dejó el lugar donde había vivido durante 8 años. Al cerrarse las puertas, la figura de sus padres quedó adentro y él afuera. Su futuro por fin abría un nuevo capítulo. Analizando el episodio más reciente de Modo Infierno, el prota por fin comienza su camino de cazar bestias y subir de nivel. Pero ¿quién iba a pensar que la primera parada del prota al salir de la aldea sería directo a la mansión del señor feudal? Parecía un pueblerino llegando a la gran ciudad, quedándose con la boca abierta al ver la lujosa mansión. Y su trabajo diario resultó ser cuidar a la señorita Cecil. Como sirviente personal, el prota perdió toda su dignidad. Si Cecil quería cortar una fruta del árbol, él tenía que cargarla en sus hombros. Pero como ni así alcanzaba, no le quedó de otra que dejar que Cecil se le parara encima. Sintió que nunca había pasado tanta vergüenza en su vida. Y para colmo, cuando por fin bajaron la fruta, Cecil le dio una mordida. Dijo que sabía horrible y le ordenó ir al pueblo a comprarle frutas bobo. Como buen sirviente, al prota no le quedó más remedio que obedecer. Sin embargo, justo en ese momento, una sombra cubrió el cielo de repente. El prota levantó la vista y descubrió un objeto gigante volando sobre ellos. Cecile, con su tono arrogante, le dijo que eso se llamaba una nave mágica. El prota a lo mucho había visto relojes y lámparas de piedras mágicas que mencionaba, pero así que era la primera vez que veía algo tan impresionante. Quizás esta era la ventaja de ser sirviente, que de vez en cuando podía ver cosas increíbles. Al día siguiente, el prota despertó bien descansado. Aunque dormía en el almacén, estaba 1000 veces mejor que un cibercafé, especialmente porque la hierba de invocación a su lado soltaba un aroma riquísimo cada mañana, dándole una sensación de frescura mental. Después de disfrutar ese momento, las tripas le empezaron a rugir. Cuando llegó al comedor, todos los sirvientes y doncellas ya estaban comiendo. Aunque llevaba poco tiempo, el prota y el jefe de sirvientes ya se llevaban muy bien. Pero cuando le preguntaron cómo le iba con Cecil, el prota puso una cara de sufrimiento que lo dijo todo en un segundo. Pero bueno, esa es la chamba de un sirviente personal. Si fuera un simple ayudante, no lo traerían tan a las carreras. Al final de cuentas, hay una gran diferencia entre un sirviente personal y un ayudante general. Los empleados de alto rango son el mayordomo, el ama de llaves, los escoltas, las doncellas personales y el chef, mientras que los empleados normales son los caballerizos, cocineros, jardineros y sirvientes comunes. Estos últimos son considerados miembros de la casa, mientras que los ayudantes generales son como externos y no cuentan como parte de la familia.
El prota no sabía que su puesto tenía tanto nivel, con razón su papá lloraba de felicidad. Resulta que ser sirviente personal te hace miembro de la familia del señor feudal. Pero aunque el título suena bien, sigue estando muy por debajo del señor. Lo curioso fue que el prota notó que la comida de ambos bandos era casi la misma. Esto le hizo sospechar. ¿Será que la familia del señor feudal vive en modo ahorro extremo? Pero bueno, ese pensamiento mejor se lo guardó para sí mismo. Justo en ese momento, la esposa del señor feudal le preguntó con curiosidad si ya se había acostumbrado a la vida aquí. Al ver que el protagonista respondió con tanta astucia, para nada como un simple siervo, ella no pudo evitar comentárselo a su esposo. El señor feudal, por supuesto, también lo admira muchísimo, solo que al escuchar que el chico no tiene talento sintió una gran lástima. Al escuchar eso, Cecile de inmediato se puso en plan altanera. Aunque sea un sirviente varón, más le vale escuchar esto con atención. Después de todo, el talento de esta señorita es ser maga, un talento de 2 estrellas, y mi hermano Mihai es espadachín. Pero apenas terminó de presumir, el señor feudal la regañó y le dijo que le bajara 2 rayitas a su intensidad. Su hermano Thomas, que estaba a un lado, se le llenaron los ojos de lágrimas al oír a su hermana, porque en la casa él es el único que no tiene talento. El señor feudal jamás ha tratado mal a nadie de su familia y le aseguró que en el futuro lo meterá a la Academia de Nobles en la capital. Pero Thomas quiere ser como Mihai y estudiar en la Ciudad Academia. Lástima que ahí solo entran los que tienen talento. El señor feudal también tuvo que ir a la Academia de Nobles por no tener talento, y ahí fue donde conoció a su actual esposa. Al ver la cara de tristeza de su hermano, Cecil decidió desquitarse con el protagonista. Se le notaba el fuego de la furia a punto de estallar en los ojos. Esperó hasta la tarde y el protagonista pidió medio día libre para ir a dar la vuelta al pueblo. Como es alguien de la época moderna, lo que más le importaba era el gremio de aventureros que hay en cualquier mundo de fantasía. Entró de golpe y preguntó si podía convertirse en aventurero. Pero según las reglas hay que tener 12 años para ser aventurero, así que el protagonista se decepcionó muchísimo. Aún así, su determinación de cazar bestias mágicas no desapareció para nada. Para prepararse para el futuro, el protagonista revisó los encargos en el tablero y se dio cuenta de que la paga por las misiones de eliminación varía según el nivel. Justo en ese momento, un espadachín vio que el protagonista era muy chico y le dijo que se largara de ahí. El protagonista obedeció al instante como buen niño. Pero antes de irse, quería saber por qué en esos encargos de eliminación no venía escrita la ubicación. Aunque el espadachín parecía medio gruñón, le explicó todo clarito al protagonista. Resulta que estas bestias mágicas aparecen por todos lados, y mientras más lejos del pueblo, más alto es su nivel. Las bestias de alto nivel se juntan cerca de la cordillera del Dragón Blanco. Por ejemplo, la bestia rango B llamada Youshu tiene una recompensa de 200 monedas de oro, pero como es demasiado fuerte, casi siempre se lo dejan a la Orden de Caballeros. Y del Dragón Blanco ni hablar, es tan ridículamente poderoso que no hay forma de eliminarlo. Sin embargo, en la cordillera del Dragón Blanco hay una mina de Mithril, así que la recompensa se ha ido acumulando por décadas. Justo entonces, 2 aventureras llegaron a saludar al espadachín y lo invitaron a echarse unos tragos. El protagonista, muy astuto, se fue primero. Ya tiene listo su plan para seguir avanzando. Al día siguiente, el protagonista pidió un día libre especial y, para aprovechar el tiempo al máximo, salió del pueblo tempranito en la madrugada. Su objetivo principal era cazar bestias mágicas. El problema es que entre más lejos del pueblo, más fuertes son, así que decidió limitar su rango a 10 km por hora. En cuanto llegó, lo primero que hizo fue probar las habilidades de sus invocaciones. Primero invocó a Hack. Como Hack tiene un coeficiente intelectual de 150, entiende sus órdenes a la perfección. Ahora sí, hora de cazar. Tal vez porque había pocas bestias de bajo nivel, caminó un buen rato sin ver nada, así que invocó a 5 Hacks de una vez. Hizo que usaran Ojo de Águila para recopilar información de la zona. Luego invocó al Tigre Dientes de Sable. Este gato grandote tiene un coeficiente de nomás 28, así que no entendía ni jota de lo que le decía. Pero no hay bronca, si el discípulo no puede, el maestro tendrá que hacerlo él mismo. Después de que Hack trajo noticias sobre las bestias, él agarró su daga y lo siguió al lugar indicado. Para su sorpresa, lo que Hack encontró fue una manada de goblins. Aunque se escondió detrás de un árbol, los goblins lo descubrieron. Pero ¿qué tan difícil puede ser encargarse de estos debiluchos? De inmediato invocó una manada enorme de tigres dientes de sable. Bajo el ataque en bola, todos los goblins cayeron en un abrir y cerrar de ojos, pero la batalla no iba a ser tan fácil, así que sacó a la mariposa. Usó polvo hipnótico para dormir a los que quedaban y acabó con todos de una manera súper sencilla. Al ver cómo subían sus puntos de experiencia, se emocionó bastante, pero esto ni siquiera le servía para el arranque, así que les ordenó a todas sus invocaciones que se separaran y actuaran por su cuenta.
Para la noche ya había eliminado a 5 conejos cornudos y 80 goblins, y su nivel subió 2 rangos. Ahora ya conoce el poder de la mariposa como la palma de su mano. La cosecha de hoy no fue solo experiencia, sino que también aprendió un montón sobre las piedras mágicas. Ahora no tenía nada de sueño, así que decidió seguirle dando. Pero resulta que los hacks tienen ceguera nocturna, así que de noche no sirven para nada. ¡Ya valió! Al principio pensaba usar a Hack para que lo guiara de regreso. Él no conoce este bosque para nada, y hablando en plata, se perdió. Un mes después fue a la herrería a comprar 3 bolas de hierro. Son armas que compró específicamente para dejar de usar las piedras que lanzaba con la mano. Desde la primera vez que fue a cazar, ha ido al bosque 4 veces y su nivel actual ya es 12. Estaba muy emocionado por su futuro, pero apenas llegó a casa, el señor feudal lo mandó llamar de repente. Resulta que en los últimos 2 meses trabajó súper duro y el señor estaba muy contento. Pero al señor le daba curiosidad saber qué hacía en sus días libres, porque en sus 4 descansos seguidos salía temprano y regresaba tarde. Él sabía que tarde o temprano sospecharían, pero no pensó que fuera tan rápido. No tenía intención de ocultarlo, así que confesó que iba a cazar bestias mágicas. Como hijo del cazador de jabalíes Rodan, la caza es su vida. Soltó esas palabras con una naturalidad impresionante. El señor feudal no sospechó nada, pero como el chico es pequeño, pensaron que solo cazaba simples conejos cornudos, así que le aconsejaron que no los llevara a la carnicería. Eso es para no llamar la atención, y además, si los vende en la mansión del señor feudal le dan una moneda de plata extra de recompensa. Y pensar que antes los malbarataba por ahí. Como vio que podía ganar más lana, los días siguientes se puso a trabajar con más ganas. Cada que tenía descanso se escapaba al bosque, solo que esta vez Hack trajo malas noticias. Resulta que el grupo de espadachines que vio en el gremio estaba rodeado por goblins y el espadachín estaba gravemente herido. Justo en ese momento crítico donde todo pendía de un hilo, apareció él con su bola de hierro para salvarlos. Como no podía invocar a sus bestias así como así frente a la gente, tuvo que agarrar su arma y lanzarse a pelear él mismo. Cuando terminó la pelea, el espadachín ya estaba en las últimas, así que sacó la hierba de la vida que creó Mametaro y para su sorpresa realmente curó sus heridas. De paso, también curó la herida en el brazo de la chica de las 2 coletas. Al ver que era su salvador, el espadachín dejó de lado esa actitud pesada que tenía y quiso pagarle el favor. El chico no se anduvo con rodeos y solo les pidió 100 piedras mágicas de nivel 1. Esas cosas son inútiles para la gente normal, pero para sus invocaciones son un tesoro. Así que el grupo de espadachines quedó en entregarle las piedras en una semana. Después de despedirse ya entendió bien cómo funciona la hierba de la vida. Pero lo que más le preocupaba era que Hack se atrevió a desobedecerlo y se fue a 3 kilómetros de distancia. Ahora se da cuenta de que las bestias como Hack también tienen conciencia propia. Ese fue todo el contenido de este episodio, ahora vamos a analizar la trama. El protagonista por fin empezó a cazar bestias oficialmente y su camino para subir de nivel ya agarró vuelo. No solo eso, también conoció a 3 aventureros y logró que le debieran un favorzote. Seguro que su viaje para conquistar este otro mundo será cada vez más fácil de aquí en adelante.